Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Y Bueno, pedimos disculpas en sí, la primer semana lugar, ¿verdad? pasada, Porque sí. la semana pasada estábamos knockout. estábamos entre los positivos. Entre los caídos por el COVID A mí me gustó positivos. mucho algo que diga, oye, nunca me he visto rodeado de tanta gente positiva. Y la verdad que sí. Como era que decía Literal. el chistecito, se lo mandó el padre Mena, ¿verdad? Sí. Que decía, Muy bueno. yo siempre le pedí a Dios estar rodeado de gente positiva, pero no era para tanto. Así que bueno, Sí, bueno, estábamos todos positivos aquí en la casa. sí, y esperamos en que ustedes también se encuentren bien. Cuídense mucho si no, si no les ha tocado, porque además es algo que se contagia muy rápido. Sí, el diácono Víctor también estaba positivo. Así que, y también, gracias a Dios está mejor. Sí, y sobre todo seguir también rezando por aquellas personas que sufren de las consecuencias Sí, de gracias a todas Dios, estas enfermedades. esta última ola ha sido más suave. Ujú. No es una enfermedad tan Bueno, por lo menos al maligna. principio que no sabíamos Sí. exactamente qué era. y la Pareciera verdad, como que ha ido disminuyendo su ferocidad el virus. sí. Lo que no se vale es quedarse en casa por miedo. Hay que salir. Claro, Bueno, pero tomando ya va, las espérate. previsiones. Exacto. Tomando Sí, las previsiones. pero si son positivos, hay que quedarse Bueno, en por casa, supuesto. lo juro. Sí, por supuesto, eso se entiende. Pero Ahora, me refiero si por no ejemplo, son positivos, no se sienten mal, no Ujú. tienen nada, pues no se vale quedarse encerrado No, aterrorizado. yo sobre todo también me refería por ejemplo, el domingo, que ¿A es qué el sé día, lo que te referías? ¿Te adivino? Sí, adivina a ver. Lo que estaba diciendo el padre Henry de la gente que no quiere ir a misa por miedo. Exactamente, que está sucediendo y que la gente por miedo se queda en casa y eso no quita. Y cometen pecado mortal. Exactamente. Solo si está enfermo o cuidando a un enfermo es que se vale esa, Ujú. yo diría esa dispensa. Dispensa es la palabra, exactamente. Pero si es por miedo, ay, no, es que no me quiero contagiar, no, Señor. Uh-uh. Gracias a Dios que tenemos un santo que nos da ejemplo de eso, de no dejarse llevar por el miedo, ni siquiera el miedo a la muerte. Ni siquiera el miedo a la muerte, exactamente. Ajá, cuéntanos del santo de hoy. Este santo de hoy, bueno, no es de hoy, se celebra el 20, okay. O sea, el próximo jueves. Okay. Y este santo es San Sebastián, que además San Sebastián etimológicamente significa aquel que es digno de respeto. Pues era muy digno de respeto. Y este era muy digno de respeto, exactamente. Pues bien, su martirologio romano nos habla de San Sebastián, que fue mártir, era oriundo de Milán, en Italia, y como narra el mismo San Ambrosio, se dirigió él a Roma en tiempo de persecuciones, de crueles persecuciones, sufriendo allí el martirio. En la ciudad a la que él había llegado como huésped, pues ahí tuvo su domicilio de la eterna inmortalidad. Fue enterrado el día 20 de enero, 20 de enero en el siglo, sería en el siglo IV exactamente, y en las catacumbas de Roma. En las catacumbas de San Sebastián se llaman precisamente. Ah, sí. Catacumbas de Roma, San Sebastián. Mira, o sea, en Roma hay varias catacumbas. Está la de San Calixto, está la de... Espérate que me acuerdo por como decía una monjita que una vez que visitamos Roma, las catacumbas de Santa Priscila. De Santa Priscila, exactamente. Está la de Santa Priscila, Aquila y Priscila creo que eran. Y están las de San Sebastián. Y bueno, muy bien, San Sebastián era hijo de una familia, me imagino, de militares y una familia además noble. Era oriundo de Narbona, que esto estaba, yo diría que sí, cerca o en la misma zona de Milán. Fue educado allí, en ese lugar. Llegó a ser capitán de la primera corte de la Guardia Pretoriana. Imagínate, del emperador. Del emperador. Y bien, por su nombre era respetado por todos y apreciado sobre todo por el emperador,
que desconocía que su cualidad o el hecho de que era cristiano. O sea, que el emperador lo respetaba mucho y no sabía que era cristiano. No tenía ni idea de que era cristiano. Pues sucedió que, cumpliendo bien con toda su disciplina militar, no participaba de los sacrificios idolátricos. O sea, cumplía todas sus obligaciones, pero cuando se trataba de un sacrificio a los ídolos, a los dioses, no. Aquí no cuenten conmigo. Además, como buen cristiano, ejercitaba el apostolado, o sea, era una persona que llevaba ese evangelio a sus compañeros. Además, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados a que, pues, que siguieran a Cristo, que no renunciaran los animaba a que siguieran en su fe. Luego, esta situación, por supuesto, no duró mucho tiempo, no podía durar mucho tiempo, y fue denunciado al emperador Maximinio, quien lo obligó a escoger, fíjate dónde lo puso a escoger, entre ser su soldado o seguir a Jesucristo. Pues nuestro santo escogió la milicia de Cristo, desairando al emperador. Luego el emperador lo amenaza de muerte, pero... Yo me imagino que se molestó mucho, porque además los emperadores en esa época se creían dioses, exactamente. Y pedían que la gente le ofreciera sacrificio al emperador como si fuera un dios. Qué gente tan loca, ¿verdad? Bueno, eso es la soberbia. Sí. Pues, seréis como dioses. Seréis como Dios. El primer pecado. Pero nuestro santo San Sebastián, pues se había convertido, además por la confirmación, que nos hace soldados de Cristo, se mantuvo firme en su fe. Eso es bonito, ya no lo dicen cuando uno se confirma, ¿verdad? Sí, bueno, yo con los niñitos a veces sí les digo, nos convertimos amor, porque también me gusta que ellos oigan que la confirmación nos hacía soldados de Cristo. Ahora se usa más el término que nos hace testigos de Cristo. Pero a mí me gusta mucho eso de soldados de Cristo. A mí también. Lo que pasa es que se puede malinterpretar, porque como hubo muchas guerras, digamos, santas, que se llamaban así, guerras santas, que la gente iba a la guerra a matar a otros por la fe. Una cosa es dejarse matar por la fe, pero otra es ir a matar a otros. Bueno, eso entonces me imagino que por eso, para que no se entienda como erróneamente, entonces ahora dicen más bien que la confirmación nos hace testigos de Jesucristo. Pero testigos en el sentido de dar la vida. De dar la vida. Bueno, tanto fue así que el emperador Maximino, enfurecido, lo condenó a morir atravesado por flechas. Entonces los soldados lo tomaron. Yo me imagino que para los soldados también habrá sido algo difícil, porque era el capitán, lo admiraban. Pero ellos... Pero por otro lado les debía enfurecer su firmeza, o sea, como diciendo, sí es firme y se enfrenta al emperador y yo no. Sí, pero como sabemos de muchos mártires, esto fue precisamente lo que habrá dado también ese testimonio, esa firmeza, para que inclusive muchos soldados que a lo mejor andaban ahí entre se convirtieran. Sí. Pues lo cierto es que los soldados del emperador lo llevaron al estadio, ahí le quitaron todas sus ropas y lo desnudaron pues por completo y lo ataron a un poste, y ahí le lanzaron sobre una lluvia de flechas, dándolo además por muerto. Yo me imagino cuando vieron aquella cantidad de flechas. Sobre a que lo ataron, también he oído que lo ataron a un árbol de naranja. Entonces muchas veces lo representan atado, o sea, tú ves a San Sebastián atravesado por la flecha y detrás ves el arbolito con las naranjitas. Yo no entendía, yo decía, porque siempre le ponen unas naranjas. Hay muchísimas obras. Sí. Hay muchísimas obras. Pero en muchas lo ponen con un naranjo. Sí. Entonces, vaya usted a saber. Bueno, lo cierto es que al ser atravesado y que lo dan por la flecha y los soldados lo dan por muerto, los amigos, o sea, todos sus amigos que estaban al acecho, estaban así como cerca viendo a ver qué pasaba, se acercaron. Y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene. Irene se encargó de tenerlo escondido en su casa y le curó las heridas hasta que se quedó restablecido. O sea, tuvo un tiempo con él. Se curó. Lo representan por la flecha, pero no se murió de la flecha. No murió de la flecha, exactamente. Luego sus amigos le aconsejaban y le decían que se ausentara de Roma, que saliera de Roma, pero el santo, nuestro santo San Sebastián, se negó rotundamente a irse de Roma, pues no podía ahí
en ese lugar, continuar anunciando a su Señor, a Jesucristo. O sea, claro, si se iba, ya no podía anunciar, ya no iba a seguir haciendo su labor. Exacto, lo que él hacía y que además daba la vida por esto, porque la dio, era llevar a Jesús, el Evangelio, a otras personas. Luego se presentó con valentía, y vaya que mucha valentía, y pues también a su nombre San Sebastián de respeto, se presenta ante el emperador nuevamente. El emperador, desconcertado, porque además lo daba por muerto, le dice, bueno, ¿y qué es esto que hace aquí? Perdón. Y el santo le reprocha con energía su conducta por perseguir a los cristianos. El emperador Maximino pues se enfurece y manda que lo azotaran hasta que muriera. O sea, se asegúrense que el hombre muere. Y los soldados pues cumplieron esta vez sin errores la misión y tiraron su cuerpo en un lodazal. Allí sus amigos cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la célebre catatumba que lleva el nombre precisamente catacumba, que lleva el nombre de San Sebastián, lo que tú decías precisamente. Luego, este culto a San Sebastián, y como lo había dicho anteriormente, es un culto tan antiguo, por el siglo IV y más, es invocado contra la peste y contra los enemigos de la religión. Y además es llamado el Apolo cristiano, ya que es uno de los santos más reproducidos por el arte en general. O sea, hay muchas obras. Muchas obras, esculturas, pinturas, de todo. Bueno, yo creo que es que también debió ser algo muy impresionante verlo atravesado porque uno ha visto en las películas, sobre todo esas películas antiguas, porque en las de ahorita películas de guerra es pura matazón de ametralladora, pero en las antiguas uno veía las filas de arqueros, así, y cuando lanzaban la flecha eran unas lluvias así de flechas. Entonces imagínate la lluvia de flechas que le cayó encima y no se murió. Sí, bueno, eso es de Dios. De Dios. De Dios, totalmente. Porque tampoco tenían la medicina que tenemos ahorita. No, bueno, y gracias, me imagino, no sé si en algún momento podremos leer a lo mejor podemos leer, no lo sé, si Irene, a lo mejor fue otra santa. Santa Irene. Santa Irene, y la leemos más adelante. Después la buscamos, a ver. Podemos buscarla porque, bueno, lo cierto es que en esa época de persecución, pues, y con este emperador tan malvado, muchísimos santos, muchísimos mártires. Y esas fueron ya de las últimas persecuciones. Ya fueron de las últimas, porque ya después, cuando vino Constantino ahí al ratico, ya se acabaron. Sí, así que bueno, felicitaciones a todos los que lleven este nombre. Todos los Sebastianes, Sebas también, exactamente. Y tenemos una oración. Y bueno, tenemos una oración para pedirle. Un poquito más larga que las anteriores que hemos tenido, vamos a pedirle para que nos haga fuerte en la fe, para que nos mantengamos firmes ante... Y ahorita que como se le pide por la peste, bueno, que termine con esta peste del COVID que ya lleva 2 años. Lleve todo eso, sí. Sí, porque la verdad es que estamos cansados de utilizar las máscaras, estamos cansados de tanta... Es que además las noticias, si uno la ve desde el 2010... en cierta forma, yo le doy gracias a Dios que nos dio y que no fue grave. Tú dices que ya pasamos por eso. Sí. Sí, pero bueno, igual hay que seguir cuidándose. Hay que seguirse cuidando, pero por lo menos tú dices como que ya me dio. Sí, pero bueno, vamos a seguir. Y que no fue grave, porque sí, la gente que se ha visto muy grave es muy maluco. Sí, pero... Sí. Bueno, y mucha gente que murió por razones del COVID, o sea que... Pero bueno, pero están en el cielo. Sí, vamos a rezar por esas personas, sobre todo por los que están en este momento sufriendo. Y los que están enfermos. Y le pedimos a San Sebastián, como dices tú, que se lleve esa peste. Vamos a unirnos a esa oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso mártir San Sebastián, soldado de Cristo y ejemplo de cristiano. Hoy venimos a pedir tu intercesión ante el trono del Señor Jesús, nuestro Salvador, por quien diste tu vida. Tú que has vivido la fe y has perseverado hasta el final, pide a Jesús que seamos testigos del amor de Dios. Tú que has esperado firmemente las palabras de Jesús, pídele que aumentemos nuestra esperanza en la resurrección. Tú que has vivido la caridad hacia tus hermanos, pide a Jesús que aumente nuestro amor por todos. Por último, glorioso mártir San Sebastián, protégenos contra la peste, el hambre y la guerra. Defiende nuestros bienes, que son dones de Dios, para nuestro bien y para el bien de todos. Y defiéndenos del pecado, que es el mayor mal de todos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Sebastián, ruega por nosotros.
Bueno amigos, entonces vámonos ya regresamos. Próximo segmento. Episodio. Segmento, sí. Ya regresamos. Ya regresamos. La noticia del día. Bueno amigos, aquí estamos de regreso y vamos a ver las noticias para el día de hoy. La primera noticia que tenemos es que un arzobispo recuerda el testimonio profético de Martin Luther King en el día de su nacimiento. Con ocasión de la celebración del día de Martin Luther King Jr., hoy, lunes 17 de enero, el arzobispo José Gómez, presidente de los obispos católicos de Estados Unidos, invitó a recordar su testimonio profético, inspirado en la visión bíblica de justicia y verdad. El día de Martin Luther King Jr. se celebra en los Estados Unidos el tercer lunes de enero. El líder de la lucha por los derechos civiles y contra el racismo nació el 15 de enero de 1929 y fue asesinado el 4 de abril de 1968. En un comunicado publicado el 15 de enero, Monseñor Gómez invitó a los católicos a recordar una vez más este año el testimonio y el legado del reverendo Dr. Martin Luther King Jr., no solo por la justicia que persiguió, sino cómo la persiguió. El reverendo King fue inspirado en la visión bíblica de la justicia y la verdad, una visión que él entendió estaba reflejada en los documentos constitutivos de nuestra nación, recordó el arzobispo de Los Ángeles. Agregó que Luther King Jr. creía en lo que llamó el credo estadounidense, la creencia expresada por nuestros fundadores, que consiste en que todos los hombres y mujeres son creados iguales y que Dios los dotó de una dignidad sagrada y derechos innegables a la vida, la libertad y la igualdad. En los últimos años, nuestra nación también se ha vuelto más polarizada y nuestras divisiones más radicales, acotó el mismo obispo. Por ello, sugirió que mientras miramos hacia nuestro futuro, sigamos aprovechando la sabiduría del reverendo King, especialmente su compromiso con las bienaventuranzas de Jesús y los principios de la antiviolencia y el amor por nuestros enemigos. Así muy que bonito. Acordémonos, pues hoy lunes, la verdad que sí, que estamos celebrando ese día de Martin Luther King. De Martin Luther King. Y sobre todo, sí, eso se ha radicalizado un poco más, entonces la verdad. Y esa frase que tanto citan de él, que es tan bonita y tan profunda, que dice que sueña, eso lo dijo en ese discurso en Washington, que él tenía un sueño, que él soñaba con el día en que sus hijos, claro, esa era la época de que había mucha división, el racismo estaba muy metido, aunque ya los esclavos habían sido liberados desde la época de la guerra civil, pero seguía muy metido en el ambiente la cosa y la separación y la segregación. Él decía que soñaba con el día en que sus hijos fueran juzgados por su carácter y no por su color de piel. O sea, por su carácter se refería no por el mal carácter, sino por sus características, por sus virtudes, por sus buenas obras. O sea, que fueran juzgados por cómo eran como personas y no por su color. Entonces, de verdad, es todavía un sueño que tenemos que seguir luchando. Sí. ¿Y cuál es la segunda noticia? Bueno, la otra noticia que tenemos es que el Papa alienta a sumarse a la próxima semana de oración por la unidad de los cristianos. Al concluir el rezo del Ángelus este domingo 16 de enero, el Papa Francisco invitó a sumarse a la próxima semana de oración por la unidad de los cristianos y a ofrecer nuestros cansancios y sufrimientos por la unidad de los cristianos. Ante numerosos fieles reunidos en la Plaza San Pedro para el tradicional rezo dominical de la oración mariana, el Santo Padre recordó que del 18 al 25 de enero se llevará a cabo la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año se propone reflejar la experiencia de los Reyes Magos, que vinieron de Oriente a Belén para honrar al Rey Mesías. También nosotros cristianos, en la diversidad de nuestras confesiones y tradiciones, somos peregrinos en camino hacia la plena unidad y nos acercamos a la meta cuanto más mantenemos la mirada fija en Jesús, nuestro único Señor. Esto nos indicó el Papa Francisco. Por ello, el Santo Padre sugirió que durante esta semana de oración
ofrecer nuestros cansancios y sufrimientos por la unidad de los cristianos. Esta semana de oración por la unidad de los cristianos se lleva a cabo, como dijo Francisco, del 18 al 25 de enero. El 25 de enero es la fiesta de la conversión de San Pablo. Entonces me imagino que es por eso que se escogió esa semana. Sí. La iniciativa es promovida y organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. El tema de este año, nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo, se basa en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, en que se narra el episodio de la adoración de los magos en la Epifanía del Niño Jesús. Como es tradición, en este día, el Papa irá a la Basílica de San Pablo Extramuros para el rezo de las vísperas con los representantes de las confesiones cristianas presentes en Roma el próximo 25 de enero, solemnidad de la conversión del apóstol San Pablo. La fecha de la celebración de esta semana fueron propuestas en 1908 por el anglicano Paul Watson para cubrir el periodo entre la fiesta de San Pedro y la de San Pablo, que tiene un hondo significado. Cada año los organizadores de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos invitan a la oración por las iglesias y los cristianos de diferentes confesiones. Para ello ofrecen una serie de oraciones, reflexiones y esquemas de celebraciones. Así que bueno, vamos a unirnos también en oración por la unidad de todos los cristianos. Y todos sobre todo recordando hermanos separados. No, y recordando pues efectivamente esa venida que celebramos la semana pasada. Sí. Bueno, la antepasada celebramos la Epifanía y la pasada el bautismo. El bautizo, sí, es verdad. Entonces sería hace como 2 semanas. Lo que pasa es que como nos perdimos un domingo, sí, un lunes. Uno se descoloca. Pero bueno, simplemente es unirnos en oración y qué bonito. Sobre para todo que todos con el seamos Papa. uno. Sí. Y pidiendo siempre por las intenciones y como dice el Papa, del Papa, en esa semana ofrecer pequeños sacrificios, cosas que nos cuestan, una oración, un rosario por esa unidad. Y esa oración además hace muchísimo. Y es bonito que se van a unir los líderes de distintas religiones cristianas en la Basílica de San Juan de Letrán. Sí, eso está muy bonito. No, San Juan no, de San Pablo Extramuros. Bueno, muy bien, vámonos entonces con nuestro próximo segmento. Vamos, sí, yo creo que con una musiquita. Nuestro episodio, ¿nos vamos con musiquita? Musiquita, y después regresamos ya para cerrar. Música animada. Ajá. Bueno, nos parece muy bien. Ya regresamos. Música para el alma. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán.
Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la providencia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, aquí nos cuenta en este evangelio, así como que rapidito, esas escenas del bautizo de Jesús. Sí, es como y hasta los 40 días cuenta en el muchas desierto. Cosas en un pedazo muy cortito. Muy cortito, sí. Sí, bueno, estos versículos todos son como una especie de prólogo. Y presentan a Jesús, como lo dijimos hace 2 semanas, cuando apenas leímos el primer versículo. Presentan a Jesús en su doble naturaleza, como Dios, cuya venida a su pueblo debía ser precedida por su mensajero, y como hombre, sometido a la tentación e igual en todo a los hombres, excepto en el pecado. En el bautismo de Jesús es como el centro de la narración de esta primera parte del Evangelio de Marcos. Como decíamos, eso manifiesta su condición de Hijo de Dios. Y el primer versículo, que lo explicamos la vez anterior que hicimos, bueno, la verdad no explicamos ese versículo, explicamos más que como el Evangelio de Marcos. Y hablábamos sobre todo de San Marcos. Exacto, pero entonces ese primer versículo es como la puerta de entrada, el pórtico de todo el Evangelio según San Marcos. O sea, Jesús de Nazaret es el Mesías y también es Hijo de Dios. Con él llega el momento de la salvación y él mismo es la buena noticia de la salvación, o sea, el Evangelio. Esa palabra Evangelio que utiliza San Marcos, bueno, indica feliz anuncio, buena noticia, buena nueva. O sea, como la buena noticia que Dios comunica a los hombres por medio de su Hijo. O sea, esa buena noticia de la salvación. Bueno, y Jesús en sí. O sea, Él es la buena noticia. En ese sentido, entonces, por eso dice, San Marcos utiliza la frase de Evangelio de Jesucristo. Se refiere al mensaje que él ha anunciado a los hombres por parte del Padre. Entonces, pero el contenido de esa buena nueva, como decíamos en primer lugar, es el mismo Jesucristo. O sea, sus palabras, sus obras, su vida. O sea, Jesús mismo nos decía el Papa Pablo VI en su encíclica Evangelii Nuntiandi, decía, Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena. Los apóstoles son enviados por Cristo para dar testimonio. Entonces, y dieron testimonio a los judíos y a los gentiles por medio, como sabemos, sobre todo de la predicación oral. O sea, ellos iban
contándole a todo el que se les atravesaba por el camino toda la vida y sobre todo la muerte y la resurrección de Jesús. Ya, esto queda para todas las generaciones, para todos los pueblos, por todas las épocas, hasta que se acabe esta varilla. Hasta que se acabe el mundo. Sí, y entonces ellos iban haciéndole ver a la gente cómo en Jesús se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. Y este era su evangelio. Y pues todos esos, los apóstoles y otros que siguieron a los apóstoles, movidos por el Espíritu Santo, pusieron por escrito parte de esa predicación en los evangelios. Como vemos este caso de San Marcos, que como decíamos, era la predicación de San Pedro puesta por escrito. Exacto. Entonces, de este modo, pues la Sagrada Escritura y la tradición apostólica son la voz de Cristo que se perpetúa, como decías tú, por los siglos de los siglos, por todas las generaciones, para todos los pueblos. Hasta siempre, hasta que se acabe esta... Bueno, yo digo que se acabe, aunque el amor y su palabra para siempre es eterna, pero me refiero a que se acabe esta varilla, es que ya cada quien... Bueno, hasta que ya todos seamos juzgados, que ya no necesitemos convertir a nadie. Que solamente quedará el amor, y nada más que el amor. Ya viví todos felices y contentos, así que en el amor. Portarse bien. Exacto. Mira, la primera parte de este Evangelio de San Marcos, los versículos del 1 al 8, vemos que él presenta a San Juan Bautista. Y lo presenta con una cita de los profetas y también por sus acciones, o sea, por lo que él hacía, en lo que la gente veía que él era un profeta. O sea, él hacía cosas con signos como de profeta, pues, así como que la gente lo tenían como profeta. Como profeta, exacto. De hecho, fue el último profeta. Y lo presenta también como el nexo de continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que San Juan Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento y es el primero de los testigos de Cristo. Oye, ¿verdad? Porque él es el primero que dice, he aquí el Cordero de Dios. Sí. Y se lo presenta a los apóstoles, a Juan y a Andrés. Y luego cuando Jesús sale del agua, pues se presenta la paloma. Eso viene ahorita. Yo me estoy adelantando mucho, ¿verdad? Te estás adelantando, ya vamos para allá. Sí, mira, una cosa cuando él presenta a San Juan Bautista es que él menciona la profecía de Isaías, porque Isaías era el profeta, o sea, uno de los profetas el que más importantes y el que más anunció al Mesías. O sea, Isaías tiene la mayor cantidad de profecías sobre el Mesías. Famoso por sus anuncios. Sí, pero en concreto sobre el Mesías. Sobre el Mesías, exactamente. Pero Marcos comienza, o sea, habla de la profecía de Isaías, pero comienza recogiendo primero unas palabras de Miqueas, que vemos en Miqueas 3:1, y después las sigue por las palabras de Isaías. Entonces, bueno, en todo caso, lo que señala en este texto es que en el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento se entiende a la luz de Jesucristo, que es el Evangelio. Sin Jesucristo, el Antiguo Testamento no tendría ningún sentido. Claro. O sea, todo el Antiguo Testamento está está dirigido a Jesucristo, a llevarnos a Jesucristo, para que cuando Él llegara lo pudiéramos reconocer. Muchos lo reconocieron, pero muchos no, se empeñaron en que no. Los más sabios, los que supuestamente más conocían las Escrituras, son los que más se empeñaron en no reconocerlo. No en balde está el Magnificat. Exacto, que los más pequeños, ¿verdad? Los más humildes y sencillos. Mira, Orígenes, que es uno de los escritores cristianos más importantes de los primeros siglos, no está entre, o sea, bueno, uno podría decir que está entre los santos padres, pero digamos por todos sus escritos muy importantes, pero no es santo. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Orígenes no es santo y se cita con tanta frecuencia? Es porque él al final tuvo unas desviaciones, equivocaciones, ahí cayó en algunas herejías. Entonces, bueno, pero eso no quita que con todo lo que escribió y tan maravilloso, seguramente se habrá dado cuenta de su error. Sí. Pero bueno, no lo tenemos como ejemplo de santidad por eso, porque no se sabe qué pasó al final. Se sabe qué habrá pasado pero Orígenes escribía, eso sí, todos los primeros padres, los santos,
los santos de todos los siglos que han estudiado las escrituras citan mucho a Orígenes. Y él decía, el evangelio se refiere en primer lugar a aquel que es cabeza de todo el cuerpo de los salvados, es decir, a Cristo Jesús. El comienzo del evangelio se refiere a todo el Antiguo Testamento del que Juan es figura, o a la conexión existente entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, cuya parte final está representada precisamente por Juan. Por eso me pregunto, ¿por qué los herejes atribuyen los dos testamentos a dos dioses distintos? O sea, sí, porque tenían todas esas dudas en esa época. Es que era muy al principio. Sí, la gente también estaba muy confundida. Sí, y todavía, pero... Y mientras más estudiaban, pues salían unas teorías medios locas y entonces a algunos les parecían lógicas y se iban por ahí después, pero siempre ha estado el magisterio de la iglesia diciendo, sobre todo eso, si tienes a la iglesia y la iglesia nos enseña y ahí están los doctores de la iglesia y ellos nos enseñan y nos aclaran tantas preguntas que puede tener la humanidad, pues eso es lo que hay que seguir. Simplemente. Sí. Luego viene la parte donde nos describe Marcos la vida sobria de Juan el Bautista, que además es acorde con el contenido de su predicación. O sea, San Juan no era de los que decía, hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago, no. Él decía y actuaba en concordancia. A mí siempre me llamó la atención cuando decía que comía langostas y miel silvestre. Sí, yo decía, pues mira como que, pero son los animalitos. Sí, uno pensaba, pues como sí, claro, yo nunca habíamos visto las langostas que es de tierra. Entonces uno pensaba, ay, pero las langostas es comida de rico, ¿cómo que comía langosta? No, eran saltamontes de los grandotes que se llaman langostas también. O sea que cuando la plaga de los egipcios, de la plaga de langostas, no eran langostas de mar, eran de tierra, que se comieron todos los cultivos. Se podría decir que es como un grillo. Es un grillo, como un saltamonte, pero grande. Exacto. Y que se comen los cultivos en un momentico, arrasan con todo. Entonces, pues se alimentaba de eso de miel silvestre. Y además de eso también pues vestía muy... Con una piel de camello y ya más nada. Y vivía en el desierto en unas cuevas. Sí. O sea, de verdad la pobreza absoluta. Exactamente. Entonces, claro, él predicaba una vida de sacrificio y vivía una vida de sacrificio. La grandeza de Jesús como Mesías la señala Juan cuando dice que él no se considera digno de desatarle ni siquiera las correas de la sandalia. Y si tenemos en cuenta que esa era una acción que se consideraba súper humillante, o sea, imagínense, era tan humillante agacharse a desatarle los zapatos a alguien que eso no se le podía, estaba prohibido que se le exigiera a un esclavo judío, o sea, entre los judíos. O sea, entre los mismos judíos ellos tenían esclavos que también eran judíos. Entonces, porque a lo mejor habían perdido todo y los vendían como esclavos para pagar la deuda o lo que fuera, ¿no? Bueno, a un esclavo judío no le podías pedir que te desatara los zapatos. Y fíjate porque cómo eso no era una labor digna de alguien del pueblo. Y San Juan Bautista lo pone como ejemplo, que ni siquiera es digno de desatarle las sandalias. O sea, lo más bajo de los bajos. De lo bajo, exactamente. Impresionante. Entonces, claro, si sabemos eso, ahí entendemos un poco más lo fuerte de esa expresión de San Juan. Y San Juan recuerda sobre todo la predicación. Con su predicación, o sea, San Juan Bautista predicaba un bautismo de penitencia y predicaba la llegada de Jesús como alguien más poderoso que yo. O sea, que además no iba a bautizar en agua, sino con el Espíritu Santo. Nuestro bautismo de ahorita tiene las dos cosas, tiene el agua y recibimos el Espíritu Santo. Sí. Yo recuerdo una de las entrevistas que teníamos con el padre Reinaldo, que creo que fue un programa así de entreno, que comentaba, y me gustó mucho siempre esa explicación, de hecho yo la utilizo bastante, es que cuando Jesús se sumerge en el agua, bautizado por Juan, que no necesitaba ser bautizado, lo sabemos, porque nosotros siempre habíamos entendido, o ya uno había escuchado de que era para darnos ejemplos. Pero me gustó mucho ese ejemplo que nos dio el padre Reinaldo, que era que cuando se sumergió con todos nuestros pecados. Así como para y de hecho eso es lo que se dice del bautismo. En el bautismo nos sumergimos en la muerte de Cristo y al salir del agua salimos
resucitados con Él. O sea, nuestro pecado queda muerto, sumergido allí en el agua y salimos pues, curados nuestra alma resucita. Exactamente. Después resucitaremos todos con nuestro cuerpo también, pero... Bueno, lo cierto es que el efecto que tenía el bautismo de Juan, el bautismo de Juan suponía reconocer la propia condición de pecador de cada uno de nosotros. O sea, Juan exigía que la gente confesara sus pecados públicamente allí. Eso era lo que significaba el rito del bautismo de Juan, que uno se sabía pecador, se reconocía como pecador y pedías la misericordia de Dios, que después nos iba a llegar a través del Mesías, de Jesús. Entonces, esta confesión de los pecados que hacían allí para el bautismo de Juan es distinta del sacramento de la penitencia que tenemos nosotros hoy en día. Pero era agradable a Dios, o sea, ese signo de arrepentimiento interior, que además lo acompañaban de frutos de penitencia, o sea, hacían sacrificios, era algo que agradaba a Dios, porque además era preparación, era como preparar el alma para recibir al Mesías. Es lo que hacemos en la Cuaresma. En la Cuaresma es un tiempo de penitencia, de sacrificio, de reconocernos pecadores, de acudir al sacramento de la confesión para prepararnos para la Pascua, que es cuando reconocemos, bueno, a Jesús como el Mesías que con su pasión, muerte y resurrección nos cura, nos salva del pecado. Sí. San Jerónimo decía, el bautismo de Juan no consistió tanto en el perdón de los pecados como en ser un bautismo de penitencia con miras a la remisión de los pecados, es decir, la que tendría que venir después por medio de la santificación de Cristo. No puede llamarse bautismo perfecto sino en virtud de la cruz y de la resurrección de Cristo. O sea, preparaba a la gente para el perdón de los pecados, pero no perdonaba los pecados del bautismo de Juan. Luego tenemos ya en la penúltima parte de es cortico lo que leíste, pero tiene de todo, como decías tú. Sí, no, bueno, lo que pasa es que es muy extenso todo. Entonces, para hablar sobre eso, imagínate. Sí, pero bueno, pero déjame terminar. Yo te dejo. No, bueno, porque ahora después él relata el bautismo de Jesús. Primero explica quién es Juan, el bautismo de Juan, ahora viene la parte del bautismo de Jesús. Y recuerda a San Marcos que Jesús acudió a ser bautizado por Juan, aun cuando no tenía necesidad del bautismo de penitencia. Y se fija sobre todo San Marcos en la manifestación por parte de la Trinidad, que se nos presenta a Jesús como Hijo y como Mesías, porque así lo indica la voz del Padre desde los cielos y el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Claro, que celebrábamos el otro domingo, a través de la Epifanía, en esa manifestación en el bautismo. Sí, de Dios Padre, de Dios Hijo y Espíritu Santo. La tradición siempre entendió el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma como un signo de paz y reconciliación, que era lo que tú estabas preguntando. Y en el Génesis tenemos ese ejemplo de la paloma, cuando Moisés manda la paloma yo siempre digo que fue un pajarito. Pero fue una paloma que regresa con la rama de olivo en el pico. Y fíjate que siempre la señal en el mundo entero de la paz es la paloma blanca y lanzan palomas y todo por la paz. Entonces, bueno, eso se ha entendido siempre como un signo de paz y reconciliación, y el Espíritu Santo es eso, es un signo de paz y reconciliación ofrecido por Dios a los hombres en Cristo. Entonces dice sobre eso otro padre de la iglesia, otro santo padre, San Pedro Crisólogo: hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en forma de paloma, para que así como la paloma de Noé anunció el fin del diluvio, de la misma forma ésta fuera signo de que ha terminado el perpetuo naufragio del mundo. Pero a diferencia de aquella que solo llevaba un ramo de olivo caduco, ésta derramará la enjundia completa del nuevo crisma en la cabeza del autor de la nueva progenie. Chale, qué palabras. Pero está muy bonito, o sea, como
Y bueno, en consonancia con ese significado está lo de la apertura de los cielos, que también lo dice San Marcos, que se abrieron los cielos, y eso nos recuerda el cumplimiento del deseo de restauración definitiva que tenía el pueblo cuando le pedía a Dios: ojalá abrieras los cielos y bajases, como dice el profeta Isaías en el capítulo 63. Entonces, bueno, en ese momento se abrieron los cielos y bajó. No es extraño que los primeros escritores cristianos entendieran también este episodio en el sentido como de una puerta de acceso de los hombres a Dios. Y sobre eso el que nos escribe es San Hipólito, que dice: antes las puertas del cielo permanecían cerradas y la región de arriba era inaccesible. Podemos descender a lo más bajo y en cambio no podemos volver a subir a lo más alto. ¿Acaso tuvo lugar solo el bautismo del Señor? Tuvo también lugar la renovación del hombre viejo. Se hizo la reconciliación de lo visible con lo invisible. Los poderes del cielo se llenaron de alegría y fueron curadas las enfermedades de la tierra. Las cosas que permanecían escondidas salieron a la luz. Los que estaban en el número de los enemigos se hicieron amigos. Mira, qué bonito. Qué bonito. Y para terminar, bueno, San Marcos ya en los últimos 2 versículos que leímos habla de las tentaciones de Jesús, pero cortiquito, o sea, apenas lo menciona. O sea, San Mateo y San Lucas describen con todo detalle las 3 tentaciones, todo antes de iniciar la vida pública. También San Juan las recoge, pero San Marcos apenas dice brevemente y enseguida nos va a pasar a narrar la actividad pública para la que Jesús se había preparado en el desierto. Una cosita pequeña es que la palabra tentación en la Sagrada Escritura no se entiende como una sugestión o una incitación al mal, se entiende como una prueba. Entonces, con las tentaciones se nos enseña también que Jesús es verdadero hombre. Y en San Pablo, en la carta a los Hebreos, nos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que de manera semejante a nosotros ha sido probado en todo, excepto en el pecado. O sea que también sufrió las pruebas, pero las venció. Y por eso nos da esperanza. Entonces, la conducta de Jesús es modelo para nuestra conducta. Y un último detalle que termina él diciendo: y los ángeles le servían. Entonces, los ángeles a lo largo del Antiguo Testamento sabemos que son parte de la corte celestial de Dios y que lo alaban continuamente. Entonces, esa indicación de que los ángeles le servían a Jesús expresa la superioridad de Jesús, o sea, el señorío de Jesús sobre los ángeles. O sea, porque nadie sirve a alguien que es inferior. Solamente, o sea, tú le sirves a quien es superior a ti, claro, o igual a ti, pero no a quien es inferior. Exactamente. O sea, un modo de hablar, pues así del servicio. Entonces, eso lo entendemos solamente desde la visión de Jesucristo, porque Jesucristo, claro, siendo Dios... Bueno, es verdad, Él nos enseñó a servir a todos y hasta a los más pequeños y los más pobres, tienes razón. Antes de Jesús. Antes de Jesús nadie servía a quien era inferior a él. Pero eso es lo que nos enseña, de que siempre seamos buenos servidores. Mira, y una cosa que podemos así como que, o sea, que nos enseña este Evangelio de Marcos, ¿no? Porque San Marcos está como apuradito contando todo rapidito para comenzar lo que es su Evangelio, que es la predicación, o sea, la vida pública de Jesús sobre todo. Entonces, bueno, acabamos de empezar el tiempo ordinario. O sea, ayer fue el segundo domingo del tiempo ordinario. Entonces a veces pensamos así como que, bueno, que estamos en el tiempo ordinario, no es nada importante. Es lo más importante. En el tiempo ordinario, sí, en el tiempo ordinario precisamente estudiamos, rezamos, analizamos la vida pública de Jesús. O sea, el día a día de Jesús. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Exactamente. Vivir con Jesús en el día a día. No esperando las ocasiones así, tú sabes, sí, especiales, sino en el día a día. En el día a día, así que bueno, ya saben. Ese puede ser el propósito. El propósito, examinarse el día a día. Vivir en el día a día. Me parece muy bien. ¿Quién era que decía hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias de cada día?
Hay un santo que decía eso, que la santidad era hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias de cada día. Pues sí, no, y está bien, pero no me acuerdo qué santo era el que lo comentaba. Yo tampoco me acuerdo. Pero bueno, en lo ordinario, en lo pequeño, hacer las cosas muy bien. Así que ese es el propósito y vamos a fijarnos bien cómo actuamos esta semana. Y bueno, si leen un poco la Biblia o el Evangelio, pues pongan atención un poco a todo lo que se va leyendo y trata de llevarlo a la práctica. ¿Y cómo se llama? Y recuérdense entonces del 18, o sea, pasa el miércoles. El miércoles empieza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Del 19 al 25. Del 18 al 25. 18 al 25. Y bueno, muy bien. Yo creo que eso es todo. Con esto como un bizcocho. Nos vemos de hoy en 8. Ay, me acordé. El COVID no me dañó la memoria. No, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado en otro Entre Nos. Caminando hacia Dios. Y nos vemos la próxima semana. Con el favor de Dios. Dios mediante, sí. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.